Hola a todos, soy el doctor Juan Pablo Espejo. En esta clase vamos a hablar sobre el enfrentamiento al dolor torácico en urgencia. Los objetivos de esta presentación es explicar la importancia del dolor torácico como motivo de consulta en urgencias, identificar diagnósticos emergentes críticos que se presenten como dolor torácico, describir los estudios básicos que deben realizarse al enfrentar al paciente con dolor torácico, enumerar los tratamientos de los diagnósticos emergentes críticos, demostrar cómo se interpreta el algoritmo 0-1 hora de troponina ultrasensible y conocer la utilidad del HeartScore en el enfrentamiento de pacientes con dolor torácico. En los servicios de urgencia tenemos múltiples motivos de consulta. Hay de todo tipo de sintomatología, y lo vamos a representado de forma esquemática en esta imagen. Esto es una sala de espera con 100 pacientes, y si nos vamos directamente al dolor torácico, la estadística dice que aproximadamente el 6% de las consultas en urgencia son por dolor torácico. Ahora, ¿cuál es el detalle? Solo el 15% tiene un dolor típico, coronario, como podríamos decir, y el 85% aprox se va de alta desde la urgencia. Entonces, el dolor torácico es un motivo de consulta muy frecuente. La mayoría serán dolores atípicos y o de bajo riesgo, pero los que son de riesgo son tiempo dependientes y mortales. Entonces aquí nos enfrentamos a una disyuntiva, ¿cierto? Nos vamos a enfrentar a muchos dolores torácicos en nuestra práctica diaria. La mayoría son de bajo riesgo, pero hay un par que son mortales, que son de alto riesgo y hay que saber identificarlos. Entonces, ¿cómo me enfrento al dolor torácico? Lo importante es que hay diagnósticos que no se me pueden pasar. ¿Y cuáles son estos? Acá el número mágico es el número 6. Para aprenderlo, podemos dividirlo en dos tubos, dos corazones y dos pulmones. Los dos tubos van a ser el síndrome aórtico agudo y la rotura esofágica. Los dos corazones van a ser el síndrome coronario agudo y el taponamiento cardíaco. Y los dos pulmones, el tromboembolismo pulmonar y el neumotórax a tensión. Estos son los 6 diagnósticos críticos emergentes que no se me pueden pasar en un servicio de urgencia cada vez que me enfrente a un dolor torácico. Estos son diagnósticos mortales, tiempo dependientes, que requieren ser resueltos de manera rápida, por lo cual siempre que nos enfrentamos a un dolor torácico hay que estar pensando en estos 6 diagnósticos. Ahora, esto significa que a todos los pacientes les tengo que tomar exámenes de laboratorio, llevarlos a angiotac, hacer curva de troponinas. La verdad es que no. Y solo necesitamos hacer dos exámenes básicos que están disponibles en la mayoría de las partes, que son radiografía de tórax y electrocardiograma. Vamos a ver por qué. En el síndrome aórtico agudo, cuando tomemos una radiografía de tórax, podríamos encontrar lo que se conoce como ensanchamiento mediastínico. ¿Qué es el ensanchamiento mediastínico? El mediastino definido como, o medido, mayor a 8,5 centímetros. ¿Y cómo medimos este mediastino? En una radiografía de tórax, ubicamos la carina traqueal y nos vamos 2 centímetros hacia arriba, y ahí se mide el mediastino de extremo a extremo. Si el mediastino mide más de 8,5 centímetros, hablamos que hay un ensanchamiento mediastínico, y esto es sugerente o podría verse en una disección aórtica. Por ejemplo, aquí tenemos una radiografía de tórax normal, comparémoslo con la siguiente, y esto es una radiografía de tórax en un paciente con disección aórtica. Podemos ver como claramente el mediastino está ensanchado. En una rotura esofágica vamos a encontrar el mismo signo. En un síndrome coronario agudo, el electrocardiograma es la clave, y podemos encontrar múltiples cosas: patológicas, supradesnivel del ST, infradesniveles, hiperagudas, bloqueo completo de rama izquierda de nueva aparición y patrones de alto riesgo, por ejemplo, un síndrome de Behrens, una T de Winter, entre otros. En el taponamiento cardíaco vamos a tener hallazgos en ambos exámenes. En el electrocardiograma vamos a encontrar taquicardia sinusal, alternancia eléctrica y bajo voltaje. Y en la radiografía de tórax vamos a encontrar borramiento de la silota cardíaca. Ahora, ¿qué es la alternancia eléctrica? La alternancia eléctrica es cuando encontramos que los QRS tienen alturas o voltajes altos y en otros más bajos. Va literalmente alternando. ¿Por qué sucede esto? Ya que el corazón está flotando en derrame, está más cerca o más lejos de los electrodos, entonces los voltajes van variando de QRS a QRS, de latido a latido. En el tromboembolismo pulmonar, la clave va a ser el electrocardiograma. Podemos encontrar taquicardia sinusal, que es la alteración más frecuente de ver. Podemos ver T negativas de B1, B4 o en la pared inferior. Podemos ver bloqueo de ramas derecha, desviación de oreja derecha, P pulmonales, que se ve principalmente en D2, taquiarritmias atriales, o este famoso patrón de S1QTC3, que es súper poco frecuente. Es lo que todos aprenden, pero es lo que menos aparece. Así que lo que hay que aprender es lo que está arriba. En el neumotórax atención vamos a tener
pérdida de la trama vascular y un mediastino desplazado va a ser bastante evidente cuando esté presente. Entonces, solo con electrocardiograma y radiografía de tórax confirmamos, descartamos o sospechamos los 6 diagnósticos críticos. Por eso es la importancia de tomar estos exámenes a todos. Ahora, de manera bien somera, vamos a ver cuáles son los manejos de estos 6 diagnósticos críticos, ya que cada diagnóstico crítico es un capítulo aparte en la medicina de urgencia, así que no lo vamos a repasar ahora. Son temas bien extensos, pero para que tengan una noción de qué se hace con cada uno. En el síndrome aórtico agudo, lo más importante es el manejo intensivo de presión arterial, la analgesia, que también va asociado a esto, el soporte y manejo de complicaciones, que son bastante frecuentes en estos pacientes. Y en disección aórtica estaforada podemos encontrar eh, taponamiento cardíaco, podemos encontrar isquemia miocárdica secundaria que un ostium coronario se ve afectado, puede haber accidente cerebrovascular, y ya pensando en vasos abdominales, incluso de columna vertebral, podemos encontrar infartos medulares, podemos ver infartos renales, isquemia mesentérica. Entonces las complicaciones siempre son frecuentes y hay que estar atentos. Y por supuesto, evaluación por cirugía vascular. En la rotura esofágica, el enfrentamiento es principalmente el bándol de la sepsis. Recuerda que estos pacientes van a estar haciendo una mediastinitis, así que se presentan bastante sépticos habitualmente. Entonces el manejo es de sepsis. Buena analgesia, antieméticos e inhibidores de bomba de protones y evaluación por cirugía para definir la resolución final. En el síndrome coronario agudo tenemos la doble antiagregación plaquetaria, analgesia, anticoagulación y lo más importante, la terapia de reperfusión, que puede ser por trombólisis o puede ser por angioplastía primaria. Y por supuesto también el soporte de las complicaciones. Dentro del taponamiento cardíaco, lo clave es la pericardiocentesis, es acceder al espacio pericárdico y drenar el contenido para así resolver el choque obstructivo y el manejo específico de la causa, que fue lo que generó el taponamiento cardíaco, ¿cierto? En el tromboembolismo pulmonar, la clave va a ser la anticoagulación y trombólisis si es que el paciente está con inestabilidad hemodinámica. Y en el neumotórax, atención, la pleurostomía, esa es la clave. Ahora, me enfrenté a un dolor torácico. Le tomé electrocardiograma, le tomé radiografía, el dolor se ve bastante atípico, no encuentro un diagnóstico claro. ¿Qué hago? Aquí es cuando tenemos que estar tranquilos y saber que entre un 20 a un 60% de los pacientes que consultan por dolor torácico se van sin un diagnóstico etiológico claro. Esto es porque la mayoría de los dolores torácicos que se presentan en urgencias son de tipo atípico. Esto significa que no van a ser coronarios y muchas veces el diagnóstico no lo vamos a encontrar en la urgencia. De hecho, hay estadísticas que dicen que hasta el 50% de los dolores torácicos que consultan en urgencia podrían ser reflujo. Entonces, la verdad es que si nuestros exámenes de ingreso, exámenes tipo radiografía, electrocardiograma y la historia, todo orienta a algo atípico o está normal, la verdad es que podemos dar de alta al paciente sin problemas. Entonces, como concepto, para esta primera parte de la presentación, 6 son los diagnósticos que no se me pueden pasar: electrocardiograma y radiografía de tórax a todos, y la mayoría se va sin un diagnóstico claro. Quedémonos tranquilos con eso. Ahora, estamos en nuestro servicio de urgencia, disponemos de troponina ultrasensible. ¿Qué hacemos? Curva de troponina 0,1 horas, 0,3 horas, 0,36 horas. Actualmente está validada la curva de troponina 0,1 horas. Vamos a revisar un poco de esto. Lo que hay que saber es que la curva de troponina 0,1 hora solo hay que tomarla cuando se dispone de troponina ultrasensible. Es importante saber qué tipo de troponina tenemos. Es igual de válida que el algoritmo 0,3 horas. Es ideal si el dolor lleva más de 3 horas. O sea, mi paciente comenzó con el dolor, pasaron más de 3 horas y ahí hacemos la curva 0,1 hora. Y está demostrado claramente que esto disminuye los tiempos de atención en urgencia, lo cual es muy importante. Revisemos el algoritmo. Si han pasado más de 3 horas de dolor desde que comenzó los síntomas del paciente, claro, y mi primer punto de troponina es menor a 5, esto es rule out. Mi paciente no está cursando con un infarto agudo al miocardio. Si el primer punto de troponina está menor a 12 y el delta es menor a 3, también rule out. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, mi paciente lleva 5 horas de dolor torácico, el primer punto está, por ejemplo, en 8 y le tomé una curva, 0,1 hora, y el punto subió a 9. Subió menos de 3 puntos, o sea, no es una curva positiva, no está infartado. Ahora, ¿qué dice el algoritmo? Si el primer punto de troponina derechamente es mayor a 52, es rulín inmediatamente.
este paciente estaría cursando con un síndrome coronario. Ahora, si el primer punto está entre 5 y 52 y el delta es mayor a 5, también ruling, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que están entre medio, que no cumplen ni con lo uno ni con lo otro? El algoritmo dice observar, o sea, hacerle estudios diagnósticos de otro tipo o diferenciales. Ahora, muy importante esta pregunta. ¿Toda troponina elevada es síndrome coronario? Y la respuesta aquí es categórica y es no, ¿ok? Las troponinas se pueden elevar por múltiples causas: insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, miopericarditis, pacientes sépticos, contusión miocárdica, tromboembolismo pulmonar, taquiarritmia, endocarditis, etc. Entonces, siempre que hagan interpretación de troponinas, tienen que ver al paciente completo. Una troponina alta no significa necesariamente está infartado, ¿ok? Entonces, eso es muy, muy, muy importante siempre tenerlo claro. Ahora, ¿algún score que nos sirva para evaluar pacientes? Hay uno bastante bueno, que es el HARD-score. ¿Qué significa HARD-score? Hicieron una mnemotecnia con las siguientes ítems que hay que evaluar, que es historia, electrocardiograma, age o edad, los factores de riesgo del paciente y la troponina. ¿Esto qué evalúa? Evalúa eventos cardiovasculares adversos mayores a 6 semanas y tenemos tres categorías: bajo riesgo, 0 a 3 puntos; moderado riesgo, 4 a 6 puntos; y alto riesgo, 7 a 10 puntos. Está validada para el dolor torácico indiferenciado, o sea, para este paciente que consulta por dolor torácico atípico principalmente. Un heart bajo tiene una mortalidad de 1 o 2%, eso es lo que nos dice el score. Entonces, ¿podríamos dar de alta a este paciente? Probablemente sí. Y también otros estudios han demostrado que un HART bajo con troponinas negativas tiene un valor predictivo negativo del 100% para síndrome coronario. O sea, HART bajo más tropo negativa, este paciente no está infartado, eso es seguro. Ahora, la interpretación debe ser cuidadosa. Por ejemplo, tenemos unas troponinas elevadas, que es la T del HART, ¿cierto? Pero todos los otros ítems están normales. Por puntaje nos va a dar que tiene un HART bajo, pero el paciente tiene las tropos altas, entonces hay que tener cuidado ahí. ¿Y qué pasa si el paciente no va al médico? El puntaje de R, de factores de riesgo, va a ser 0 puntos porque el paciente no tiene antecedentes en teoría. Entonces hay que hacerle interpretación con harto cuidado. El HART bajo puede estar en contexto de pacientes que sí tienen patologías de base o sí tienen troponina alterada. Entonces siempre paciente a paciente y con harto ojo. Otro score que pueden revisar para profundizar un poco más el tema es el Team Score, el GRACE y el de la Sociedad Australiana. Como resumen de esta segunda parte, si tengo troponina ultrasensible, utilizar algoritmo 0,1 hora. No toda troponina positiva significa infarto. Y usar HARD-score para identificar pacientes de bajo riesgo y edad de alta. Como resumen, 6 son los diagnósticos que no se me pueden pasar. Recordemos: 2 corazones, 2 tubos, 2 pulmones, ¿ok? Electrocardiograma y radiografía de tórax a todos los pacientes. Esto es clave. Con esto nos vamos a enfrentar a todos los pacientes y vamos a poder descartar, confirmar o sospechar los diagnósticos que son críticos. Saber que la mayoría de los pacientes se van sin un diagnóstico claro desde la urgencia, no sentirse mal porque no se llegó a un diagnóstico. Lo importante acá es descartar las patologías graves. Si tengo troponina ultrasensible, utilizar el algoritmo 0,1 hora. Saber y tener siempre presente que no toda troponina positiva significa infarto, y usar el HARD-score para identificar pacientes de bajo riesgo y poder darlos de alta de manera tranquila. Muchas gracias.